estado leyendo en nuestro versículo, nuestra lectura bíblica, Josué era un hombre con espíritu. No solamente tenía el espíritu de Dios, sino que tenía la actitud correcta. ¿Por qué Josué no se desanimó cuando los otros 10 espías se desanimaron? ¿Por qué Caleb no se desanimó cuando los otros 10 sí se desanimaron? ¿Y por qué muchos de nosotros, cuando nos vemos confrontados con situaciones difíciles, reaccionamos de una manera y otros reaccionan de otra manera? ¿Dónde estriba la diferencia? Josué había aprendido a mirar a las cosas de manera diferente. ¿Ustedes creen que Josué no vio los gigantes y las ciudades fortificadas que vieron los otros 10? Él las vio. Vio las mismas ciudades, vio los mismos gigantes, vio las mismas dificultades. Pero los 10 espías vieron una imposibilidad humana. Josué y Caleb vieron una oportunidad para que Dios obrara un milagro. Y en la medida que nosotros aprendemos a confiar en el Señor, vamos a poder descansar en la realidad que el resultado depende de ¿quién? De Él. El resultado depende de Él. Nosotros hacemos nuestra parte, hacemos lo mejor, pero descansamos en el Señor. Y aprender a descansar en el Señor es una tarea que todos nosotros necesitamos. Porque el que no aprende a dejarle los resultados al Señor y disponerse con todo su corazón, vive una vida de ansiedad. Porque siempre está pensando, ¿cuál será el resultado final? ¿Será que todo va a salir bien? Y nosotros comenzamos a tratar de resolver las cosas por nosotros mismos, cuando tenemos esa gran oportunidad de orar y pedirle al Señor que Él obre en nuestro favor. Y el Señor siempre lo va a hacer. Josué había aprendido esta lección. Cuando los demás veían solo imposibilidades, Josué veía oportunidades. Hay una experiencia muy hermosa y en Éxodo 17 del 8 al 13, cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel en Refidim. ¿Ustedes recuerdan ese incidente? Cuando Moisés mantenía sus manos en alta con su vara, ¿qué ocurría? El pueblo de Israel avanzaba. Y cuando Moisés bajaba sus brazos, ¿qué ocurría? Perdía. ¿Y qué hicieron Aarón y Hur? ¿Qué hicieron? Entonces sostuvieron las manos de Moisés y la victoria fue completa. Así que de primera mano Josué aprendió lo importante que era depender de Dios y también ser un apoyo verdadero para su líder que era Moisés. Josué no se desanimó donde los demás se desanimaron. Era un gran líder, pero ¿era un líder perfecto? No, no era un líder perfecto, como hemos visto, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar viendo un poquito más acerca de la vida de este gran hombre. Bien, ya había pasado el incidente con Acán y nuevamente entonces el Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes. Fíjense que en el libro de Josué se repite varias veces este mandato del Señor. ¿Qué le dice a Josué? No temas ni desmayes. ¿Por qué Dios le tiene que repetir a Josué esto de manera
reiterada. La tarea que Josué tenía era una tarea enorme. Sacar a los cananeos de todo lo que era la tierra de Canaán, lidiar con un pueblo rebelde y desobediente. No era fácil la tarea que tenía Josué. Y por eso Dios, aunque Josué era valiente, lo anima y le da fuerzas y le dice constantemente: no temas ni desmayes. Y le repite: ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y nosotros no debemos olvidar que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros olvidamos que el Señor está con nosotros y dejamos de pedir su ayuda, ¿qué ocurre? Entonces nos estresamos innecesariamente, perdemos la fe, nos desesperamos y comenzamos a debilitarnos en nuestra experiencia espiritual. Jehová dijo a Josué, Josué 8, versículo 1, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. En el primer intento de ir a Ai, ¿cuántas personas fueron a la guerra? 3,000. Ahora, ¿qué le dice el Señor? ¿Que vayan cuántos? Todos. Y fíjense en ustedes que en este caso Josué no tuvo que usar ninguna estrategia. ¿Quién hizo la estrategia? El Señor. Y el Señor le dice: harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey. Pero había una diferencia. ¿Y cuál era? Que tomaran el botín. Si solo Acán se hubiese esperado unos días, ¿verdad? Si Acán se hubiese esperado unos días, pudo haber llenado su carpa ¿de qué? De todo el botín. Pero nosotros siempre nos adelantamos al Señor. Y el Señor nos dice en su palabra y nos enseña cómo debemos hacer las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Siempre nos adelantamos. Recuerdo una ocasión una hermana muy buena persona que siempre nos visitaba en la fundación allá en Venezuela. Tenía una nieta muy, muy linda. No recuerdo el nombre de la muchacha, pero era una muchacha muy hermosa. A veces la llevaba a la fundación. Iba la señora, que era una señora como de 60 años, pero muy fuerte, con mucha salud. Iba con su nieta que tenía como 17, 18 años. Y después de un tiempo la hermanita no volvió a llevar a la nieta. Y pasó tiempo y entonces le preguntamos: hermana, le pregunté yo, no hemos vuelto a ver a su nieta, ¿qué pasó? Y entonces la hermana me dijo: ay, es que ella se comió la torta antes de tiempo. No todos entendieron. ¿Sí? Ok. Estaba embarazada, se comió la torta antes de tiempo. Acán se comió la torta antes de tiempo. Si él hubiese esperado un poquito, habría podido llevar ¿qué? Todo lo que quisiera. Y hoy en día estamos viendo como cada vez más y más jóvenes que están haciendo. Y adultos también, comiéndose la torta fuera de tiempo, después del tiempo, a todo tiempo. La hermana White dice que el pecado de los últimos días va a ser el pecado ¿de qué? De la inmoralidad. Y Satanás nos ataca constantemente a través de este medio. Y fue una de las tentaciones que recibió nuestro Señor Jesús. Satanás le invitó a comerse la torta antes de tiempo a Jesús en el desierto. ¿Qué le dijo? Convierte estas piedras ¿en qué? En pan. Convierte estas piedras en pan. La tentación del apetito, la tentación de las pasiones. Y Jesús venció. Cuando nosotros no hacemos las cosas en el tiempo de Dios, ¿qué viene como resultado? Destrucción, dolor y terribles consecuencias.
Solo un poco tiempo después, y Acán hubo podido conseguir todo lo que quería sin ningún problema. Y es lo que el Señor nos promete. Si esperamos en Él, ¿qué nos va a dar? Todas las bendiciones. Pero el problema es que Satanás siempre nos tienta a adelantarnos a los tiempos de Dios y a infringir los mandatos de Dios. Así que el Señor le dice a Josué cómo debía atacar a la ciudad de Ai, le da toda la estrategia y la ciudad de Ai cae en las manos de Israel. ¿Y qué ocurrió? Cuando oyeron, vamos al capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado este del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Vamos a mirar un poquito el contexto de nuestra siguiente historia. Primero, tiene la victoria sobre Jericó. ¿Qué hubo entonces? Gran temor en todas las naciones. El pecado de Acán hace que pierdan contra un ejército inferior en la ciudad de Ai. Y entonces, ¿qué hacen los reyes y los pueblos? Se envalentonan en contra del pueblo de Dios. Se limpia el campamento de pecado. ¿Y qué ocurre? La victoria fue abismal. Y entonces dice que desde el Jordán, en el llano, en el valle, hasta la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Qué pasó? Versículo 3, Josué 9:3. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, recurrieron ¿a qué? A la astucia. ¿Ustedes recuerdan otra ocasión en la Biblia cuando alguien recurrió a la astucia? ¿Recuerdan? ¿Sí? Vamos, hay muchas ocasiones en la Biblia cuando la gente recurrió a la astucia, pero vamos a ver una que aplica mucho a la juventud. Segunda de Samuel, capítulo 13. Los gabaonitas recurrieron ¿a qué? A la astucia. Segunda de Samuel 13. Aconteció después de esto, versículo 1. Teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Abnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Abnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Abnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y este amiguito de Abnón también era ¿qué? Era su primo. Era su mejor amigo y era su primo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de Jonadab? Era un hombre muy astuto. No era inteligente ni era sabio, porque la Biblia dice que la inteligencia es apartarse del mal. Y ustedes conocen el consejo que Jonadab le dio a Abnón. Muy astuto. ¿Qué habría sido de Abnón si Jonadab le hubiese dicho: ¿cómo se te ocurre hacer eso? Eso no está bien. Es tu hermana. Sácate esos pensamientos de la mente. ¿Cuán diferente habría sido este desenlace? Pero Jonadab era un hombre ¿cómo? Muy astuto. Y ustedes siempre se van a conseguir con personas astutas. ¿Y qué hace la persona astuta?
siempre busca la manera de poder infringir las normas y los reglamentos y salirse con las suyas. Bueno, los gabaonitas recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Versículo 14. ¿Qué dice Josué 9:14? Léanlo. Pasó algo muy importante. ¿Qué pasó? Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. ¿Cómo puede ser que Josué se le olvidara consultar a Jehová? Pero saben que cuando el Señor nos da grandes éxitos y bendiciones, la tendencia del ser humano es creer que esos éxitos son ¿qué? Propios. Y nos olvidamos de quién, del Señor. Y en ese momento, no es una guerra, no es algo tan importante. No necesitamos ¿qué? Consultar a Jehová. Versículo 15. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. Versículo 16. 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos. Y se dieron cuenta que habían sido engañados. ¿Cuántos de ustedes han sufrido un engaño? Hay muchos tipos de engaños, ¿verdad? Hay engaños amorosos y esos son los que duelen más. Hay engaños que nos hacen en el trabajo, en negocios, en fin, hay muchos tipos de engaños. ¿Cómo se sentiría Josué en este momento? Y dice que el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo, con la congregación? En el versículo 18, toda la congregación empezó a murmurar contra los príncipes. Pensemos en los gabaonitas. ¿Qué opciones tenían los gabaonitas? ¿Qué opciones tenían? Fíjense que los gabaonitas engañan a Josué, Acán engaña a Dios y quiere engañar a Josué, y vemos un patrón de ¿qué? De engaño. ¿Será porque el engaño es parte de nuestra naturaleza humana? Cuando nos consiguen haciendo algo indebido, ¿cuál es nuestra tendencia? La mentira, ¿verdad? Encubrir. Y fíjense ustedes que la palabra de Dios nos dice que los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. ¿Qué escritor de la Biblia dijo eso? Salomón. Proverbios 22. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Nosotros hablamos mucho de las mentiritas blancas, pero delante del Señor no existen mentiras blancas ni negras. Son todas ¿qué? Todas son mentiras. ¿Por qué los gabaonitas recurrieron al engaño? Vamos a leer de Patriarcas y Profetas, página 541. ¿Qué ocurrió con los gabaonitas cuando se descubrió que habían mentido? Si ustedes leen bien, se van a dar cuenta
que los gabaonitas tenían ciudades reales. Los gabaonitas eran un pueblo importante. No eran cualquier persona. Corrijo lo del versículo, es Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Leemos en la página 540. A los gabaonitas se les permitió vivir, pero se los destinó a prestar servidumbre en el santuario, a desempeñar todos los trabajos inferiores. Y constituyólos Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová. Ellos aceptaron agradecidos esta imposición, sabiendo que eran culpables. Se conformaron en comprar su vida bajo cualesquiera condiciones. ¿Qué estaban dispuestos a hacer los gabaonitas? A comprar la vida a cualquier costo. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar los principios, ¿a qué? A cualquier costo. Henos aquí en tu mano, dijeron a Josué, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Durante muchos siglos sus descendientes estuvieron vinculados con el servicio del santuario. El territorio de los gabaonitas comprendía 4 ciudades. El pueblo no estaba bajo la soberanía de un rey, sino que lo gobernaban ancianos o senadores. Gabaón, la más importante de sus ciudades, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y todos sus hombres fuertes. El hecho que el pueblo de esa ciudad recurriera a una argucia tan humillante para salvar la vida, demuestra cuánto terror inspiraban los israelitas a los habitantes de Canaán. Ahora, este terror, ¿quién lo inspiró? El Señor. El Señor dijo que Él iba a ir delante de ellos e iba a inspirar terror en los cananeos. ¿Tendría Dios un plan diferente con los gabaonitas? ¿Qué nos dice la sierva de Dios? ¿Tiene Dios un plan mejor que el que tú te estás imaginando? Claro que sí. Por eso tenemos el privilegio de pedirle a Él que nos guíe. Hay áreas de la vida donde quizás se nos hace difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Eso pensamos. Saben que saber la voluntad de Dios es una de las cosas más fáciles que existe. Porque cuando tú estás dispuesto a obedecerlo, conocer su voluntad se vuelve muy fácil. Pero mientras no quieres obedecer, se convierte en ¿qué? En lo más difícil. En lo más difícil. Si algo es malo, ¿es difícil conocer la voluntad de Dios? Es muy fácil. Es malo. No lo hagas. Así de sencillo. Pero ¿cuándo se nos hace difícil? Cuando queremos hacer el mal en contradicción con lo que está revelado en la palabra de Dios. Y si algo es bueno, ¿es difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Es difícil saber si hay que guardar el sábado? ¿Es difícil? Conocí una hermana que estaba orando pidiéndole al Señor una señal para saber si debía guardar el sábado. Todavía está esperando. ¿Usted cree que el Señor nos va a dar una señal para que guardemos el sábado? Está revelado claramente. Está revelado claramente. No es difícil conocer la voluntad de Dios. Porque si tenemos varias opciones y todas son buenas, entonces tenemos la seguridad de que el Señor nos va a ayudar a hacer la mejor elección. ¿Por qué? Porque Él está allí con nosotros. Y si la opción que tenemos contradice la palabra, entonces ¿qué ocurre? Es muy sencillo. Y el Señor siempre nos va a colocar a nuestro alrededor
las herramientas, las personas para ayudarnos a qué? A tomar la mejor decisión. Les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. La mentira nunca nos trae bendición. Nos puede traer liberación momentánea. Nos puede salvar de una consecuencia en el momento, pero a la larga, ¿qué va a traer? Consecuencias. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión el extranjero que peregrina entre vosotros. Y con pocas excepciones, esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. Tales eran las condiciones en las cuales los gabaonitas podrían haber sido recibidos de no haber mediado el engaño al cual habían recurrido. Ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones no era poca humillación para aquellos ciudadanos de una ciudad real. Pero habían adoptado el manto de la pobreza con fin de engaño y les quedó como insignia de servidumbre perpetua. ¿Sí pueden captar la profundidad de esta declaración del hermano White? A través de todas las generaciones, esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira. Los niños iban con sus padres al santuario y ahí veían a los gabaonitas cargando leña y cargando agua. Y le preguntaban al papá y a la mamá, papá y mamá, ¿y por qué estos siempre están haciendo eso? ¿Y qué les decían? Porque fueron mentirosos. Y perpetuamente fue un mensaje para los hijos de Israel de no mentir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Las condiciones que los gabaonitas podrían haber recibido de no haber mediado al engaño, ¿cuáles eran? Dice aquí que Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habían de participar ¿de qué? De las bendiciones del pacto. ¿Cuál era la estrategia correcta para los gabaonitas? Haber ido donde Josué y decirle, queremos servir al Dios de Israel. Haberse convertido, y nos dice la palabra de Dios que habrían tenido que las mismas bendiciones, favores y privilegios que Israel. Si nosotros somos obedientes, si hacemos las cosas bien que nos promete el Señor, favores, bendiciones y privilegios. Pero cuando actuamos con astucia, cuando actuamos con engaño y con mentira, ¿cuál es la consecuencia? Servidumbre, pobreza y sufrimiento. Y ese fue el resultado que tuvieron los gabaonitas. Y por todas las generaciones, esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira. El Señor desea darnos lo mejor. Y las historias que Él ha dejado en su palabra nos enseñan de manera reiterada que el único camino es el camino de la obediencia completa. Obedecer a Dios, ¿qué nos trae? Solo nos puede traer una sola cosa. ¿Y cuál es? Bendición. Aún en las dificultades nos trae bendición. Aún en la adversidad nos trae bendición.
Josué no consultó al Señor. Nosotros no debemos olvidar de siempre consultar al Señor. A veces nos vemos enfrentados a decisiones que son sencillas, otras veces a decisiones más complejas y tratamos de resolver. Y debemos resolver. Dios no va a hacer por nosotros lo que debemos hacer. Pero ¿qué debemos hacer antes de comenzar a intentar resolver? Pedir la ayuda del Señor. Pedir la ayuda del Señor. En cualquier situación que estemos, tenemos ese privilegio porque tenemos un Dios todopoderoso. Y muchas veces no recibimos bendición. ¿Por qué? Porque no la pedimos. La hermana White dice en El conflicto de los siglos que Dios no nos va a dar aquello que no le pidamos en oración. La gente dice, no, Dios sabe todas las cosas, yo no necesito pedirle. Pero es un ejercicio de humildad, reconocer mi necesidad y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Y entonces Él va a venir y nos va a ayudar. 2 lecciones para terminar. Después de la victoria contra Ai y antes de esa victoria nos damos cuenta que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar 2 tipos de oposición. Oposición directa y oposición indirecta. ¿Cuál fue la oposición directa que enfrentó el pueblo de Israel? Los ataques y las guerras, ¿verdad? Pero también se enfrentaron a una oposición indirecta. Los gabaonitas hicieron una oposición indirecta. No fue frontal el ataque. ¿Cómo fue el ataque de los gabaonitas? Fue un ataque astuto. Y de la misma manera, Satanás nos ataca. A veces nos ataca de manera frontal. Pero muchas veces, ¿cómo lo hace? De manera sigilosa, de manera astuta. Y fíjense ustedes, cuando Satanás atacó a Josué de manera frontal, cuando Josué escucha el reporte de sus compañeros 40 años antes y ve esa rebelión abierta, ¿cayó Josué en ese engaño? No. Pero cuando Satanás atacó a Josué de manera astuta, ¿qué pasó con Josué? Fue engañado. Y nosotros tenemos que estar alerta porque Satanás nos va a atacar de manera directa, pero también ¿de qué manera? De manera astuta e indirecta. Pero el Señor nos ha prometido que en Él encontraremos poder y gracia. ¿Para qué? Para vencer todos los ataques del enemigo. El Señor les bendiga.